Arrancamos aquí y ahora con un nuevo encuentro del mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo. Gracias por seguirnos a través de nuestra plataforma digital en FM Mundo Live. Este encuentro maravilloso para no solamente poder intercambiar nuestros sonidos, sino también nuestras imágenes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el mundo entero y poder compartir esta entrega informativa. Tenemos para ustedes lo más destacado de nuestro país y el mundo que se ha generado en los últimos 7 días. Y arrancamos de inmediato. Un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia decidió rechazar la apelación y ratificar la prisión preventiva para Pablo Celi, contralor subrogante. José Augusto es secretario de la Presidencia, los hermanos de ambos y otras 3 personas. Además, los jueces dispusieron medidas alternativas a la prisión preventiva para los 3 procesados. Los empresarios Yomara López, Andrés Luque y Ángelo Rodríguez tienen prohibido salir del país, deben presentarse una vez por semana ante la autoridad y deben usar un dispositivo de vigilancia electrónica. En otro tema, Carlos Pareja Yanuseli, exgerente de la refinería de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, fue llamado a rendir su versión, esto en el caso Las Torres. La Fiscalía convocó a Pareja Yanuseli para el próximo día lunes 17 de mayo, 14 horas, y está previsto que el exfuncionario comparezca vía telemática desde la cárcel de Latacunga, donde se encuentra actualmente recluido. Por otra parte, el juez de garantías penales, Ronald Guerrero, dictó un auto de sobreseimiento, esto para Dalo Bucaram Puley y Gabriela Pazmiño, en el caso de delincuencia organizada, que es investigado por la presunta venta irregular de medicamentos a hospitales de la República. En este proceso también están vinculados los hermanos Jacobo y Michelle Bucaram Puley, Daniel Salcedo Bonilla y varios funcionarios y empresarios. El abogado Francisco Onofa, quien defiende a la pareja, indicó que tras el anuncio se suspendió la diligencia y agregó que se reinstalará el próximo día lunes, 17 de mayo, a partir de las 9 horas. Mucho se ha hablado en los últimos días sobre el tema del pan. Y este lunes, la Unión de Panificadores del Ecuador anunció, ponga atención a esto, que desde el día 24 de mayo próximo, el precio mínimo del pan será 20 centavos. Esto se debería al alza continua y desmedida de su materia prima. Según el gremio, las empresas proveedoras de los productos incrementan semanalmente los valores de la harina, grasas, levadura y también del azúcar. El valor actual de una unidad varía entre los 10 a 15 centavos. En materia internacional, el movimiento islamista palestino Hamas afirmó este día jueves haber disparado un potente cohete de 250 kilogramos hacia el aeropuerto de una ciudad del sur de Israel, al que estaban desviando todos los aviones con destino a Tel Aviv. Esto por razones de seguridad. Un portavoz de Hamas anunció el lanzamiento y pidió a las aerolíneas internacionales que suspendan inmediatamente todos sus vuelos con destino a Israel. Desde el lunes, el movimiento islamista ha disparado más de 1.600 cohetes en dirección al territorio hebreo y el ejército de ese país ha bombardeado Gaza más de 600 veces, según fuentes militares. Por otra parte, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López se puso a disposición de la justicia española ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de solicitar su extradición a España. Así lo confirmó López en su cuenta de Twitter. En el escrito manifiesta su absoluta disposición a comparecer voluntariamente tantas veces se ha llamado por la Audiencia Nacional Española. Además, solicitó que se eviten medidas de carácter procesal y o policial. Vamos a continuación a cerrar este bloque informativo hablando de Google, que anunció ya una entrega, escúcheme, de 33 millones de dólares a organizaciones sin ánimo de lucro para la lucha contra la COVID-19 en América Latina, una de las regiones del mundo más afectadas por la pandemia. Según Adriana Noreña, vicepresidente de esta plataforma en la región, el primer fondo será de 1.5 millones de dólares y se destinará a UNICEF para apoyar los esfuerzos humanitarios en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, proporcionando suministros de salud y alimentos a más de 580,000 personas. Vamos en este momento a hacer una pausa y de inmediato estaremos conversando acá en El Mundo en 7 días, en su versión live, por nuestra plataforma de FM Mundo Live, con Daniela Sirit. Ella es psicóloga clínica, sobre las afectaciones de la COVID-19 en el entorno familiar
y en el entorno médico. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son los trastornos que se presentan? ¿Y qué hacer para lograr superarlos, para sobrellevarlos, para seguir adelante en medio de esta pandemia? Bueno, lo estaremos conversando con nuestra especialista al volver de la pausa. Acompáñenos. Si ves que alguien no respeta el distanciamiento ni usa la mascarilla, díselo. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0290. CNE, Elecciones Generales 2021. Muy bien, estamos ya al aire con El Mundo en 7 días por FM Mundo en nuestra plataforma FM Mundo Live, donde también pueden ver esta entrevista y la pueden escuchar también quienes lo quieren hacer a través de 98.1 FM Mundo o a través de nuestras plataformas digitales. Hoy nos acompaña Daniela Sirit, ella es psicóloga clínica, profesora de la Universidad San Francisco y también está al frente de una prestigiosa institución donde trabaja justamente brindando ayuda dentro de esta rama que es la psicología. Te agradezco mucho, Daniel, el que estés con nosotros para abordar un tema que es muy delicado, es el duelo que hoy se vive producto de la COVID-19 y no necesariamente por la pérdida de un ser querido, pero solamente el que un familiar, un miembro de la familia, un amigo cercano pase por esta situación ya nos lleva a nosotros a un nivel extremo de tensión, sumado a, no tengo que contarte, los encierros, los confinamientos, la restricción, el ahogo económico, etcétera. Así que empecemos por donde tú creas más conveniente, porque yo veo ahorita muchas puntas del ovillo para empezar a jalar. Exacto, muy buenos días, Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Sí, algo que es muy importante es lo que estás mencionando, el hecho de estar viviendo en esta emergencia sanitaria nos lleva a observar que estamos en un ambiente de constante estrés, ¿no? Y es un estrés que se ha convertido ya en un estrés tóxico, es decir, nuestro organismo está en constante alerta, hay un temor no es únicamente a perder a un ser querido, sino también un temor justamente al contagio y a nosotros ser la causa de que un ser querido esté enfermo o que puede incluso fallecer, ¿no? Además de eso se suma el estrés causado por la pérdida, por ejemplo, de trabajo, las dificultades económicas, aquellas familias también que han pasado ya por contagios dentro de la familia o en amigos. Eso también ha llevado a que haya una pérdida de mucho dinero en poder salvar la vida de esa persona o incluso recuperar la salud. Entonces, en todos esos aspectos, lo que vemos es que después de ya más de un año, casi un año y medio que estamos en esta situación, podemos ver lo afectado que nos encontramos las personas de distintos niveles. Eso se manifiesta en nuestra conducta, se manifiesta en una falta de poder planificar también a futuro y de ir justamente actuando para conseguir esas metas futuras. Incluso de poder tener como la tranquilidad de que los niños pequeños, por ejemplo los adolescentes, cuando tenemos hijos en casa o sobrinos, nietos, tengan también la vida que esperábamos que ellos iban a tener. Entonces, una preocupación por este futuro incierto, a la par que necesitamos volver a cierta, o sea, se nos pide o se nos exige que volvamos a cierta normalidad, ¿sí? Pero estamos tratando de regresar manejando ese temor que es bastante extremo. Y ahora, ¿qué hacer? Vamos, yo quiero hablar de dos temas que te lo contaba un poco fuera de micrófonos, pero para que nuestra audiencia esté. Yo quiero hablar del entorno familiar. ¿Qué hacer? Vamos a hablar del entorno familiar y luego quiero hablar del entorno profesional, es decir, de quienes están en los hospitales tratando directamente COVID-19. Pero en el caso familiar, ¿qué hacer? ¿Qué recomiendas? ¿Qué sugieres tú hacer para poder afrontar esta situación que nos toca vivir actualmente? Pero uno de los aspectos claves es poder retomar los encuentros, ¿no? Con la seguridad que requiere, también como cuidando el círculo, o sea, que tengamos un círculo controlado, digamos, con las personas con las que podemos nosotros relacionarnos, etcétera, pero retomar eso, ¿no? La pérdida del contacto humano, la pérdida de los vínculos familiares ha sido uno de las variables justamente como más fuertes durante este tiempo, porque incluso en momentos, o sea, en procesos, por ejemplo, cuando estamos nosotros llorando a una persona que hemos perdido, está viviendo estos duelos,
uno de los factores protectores más valiosos es el tener personas que nos abracen, que nos apoyen, que nos escuchen. Y eso no lo hemos tenido en este tiempo. Además también, que es otro factor importante, es la religión y la espiritualidad. Y tampoco contamos con eso porque son espacios a los que tampoco podemos acceder. Entonces, si de una u otra forma encontramos la manera, o sea, por ejemplo, dentro del núcleo familiar, el poder contar con esos abrazos, con ese cuidado, de sentarnos a conversar, escucharnos, es importante, ¿no? Y por otro lado, el poder pensar también o hacer planes en familia a futuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer en los próximos meses? ¿Qué quisiéramos hacer después? Incluso un poco usando la imaginación también. O sea, sabemos que va a tomar tiempo el retomar todas nuestras actividades con normalidad, e incluso muchos cuestionamos si va a ser posible volver a una normalidad como la conocíamos antes, ¿sí? También por todas las pérdidas que hemos sufrido, pero es importante tener esas proyecciones, así sea a través de la imaginación, del imaginario, ¿no? Y Es jugar un decir, poco a través de él. para un poco tratar de ponerlo en mis palabras, es decir, seguir mantener viva la esperanza de que vamos a poder, una vez que esto acabe o cuando pase, hacer tal cosa, irnos a la playa, vamos a poder hacerlo de aquí, vamos a poder recuperar el empleo, el nivel de vida, es decir, todo esto que se ha ido perdiendo, mantener viva esa esperanza, pero eso es a través del diálogo familiar, ¿no? Sí, exactamente, de la comunicación. Mucho de lo que perdemos también es, por un lado, entre padres e hijos, por ejemplo, el temor a que nuestros hijos estén preocupados, ¿no? Entonces los padres tratan de sostener en su rol como esa un poco como tranquilidad irreal, ¿no? Como actuar, ¿no? Decir todo está bien, va a ir bien, pero a veces los niños, los adolescentes se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando se les cuenta cuáles son las preocupaciones que tenemos, pero que igual tenemos esa esperanza de continuar y que a pesar de las dificultades, que en el trabajo las cosas han cambiado, que tal vez el sueldo disminuyó y eso trae preocupaciones económicas, podemos mantenernos como unidos como familia y trabajando en familia. Algo que también es valioso es que si bien podemos planificarlo como a futuro, también encontrar formas que en este presente podamos conseguir ciertos momentos o espacios de recreación y de comunicación que sean distintos, ¿no? Entonces, sea en algún momento poder ir a un parque abierto, a comer algo en familia, a visitar a una persona con la comida, por ejemplo, llevar algo de comer solamente para entregárselo en la puerta y poder ver a esa persona que hemos extrañado durante este tiempo, es algo importante, ¿no? Y con los niños y los adolescentes también que ellos se puedan proyectar, o sea. Bueno, me decías, eso, mantener viva la esperanza, el mantenernos haciendo actividades, tratar de hacer en la medida de lo que se pueda actividades en conjunto, es decir, interactuar con otras personas. Ahora yo quiero abordar el otro tema, que es la de los prestadores de servicios de salud. Las personas que están abocadas a tratar COVID-19 todos los días. Yo un poco he leído unas estadísticas, los números van de los datos que yo había revisado. Dicen que una persona, un médico concretamente, está dentro de la estadística normal, entre 8 a 15 casos catastróficos puede llegar a enfrentar en un año. Eso es más o menos el promedio de lo que enfrenta una persona que está dedicada a ser doctor. El día de hoy enfrentan de 8 a 15 casos diarios en muchas ocasiones de gente que entra con cuadros delicados, gente que está terapia intensiva saturada, gente que fallece a diario. Entonces, esa carga emocional del médico, qué recomiendas tú hacer? ¿Están tratando ustedes pacientes médicos? ¿Está haciendo algo con este sector de la salud que necesita también ser atendido de manera psicológica? Sí, o sea, a nivel de las instituciones y centros psicológicos privados y públicos, hay incluso una sobresaturación porque, claro, no es únicamente la atención al personal médico y todo el personal de primera línea, ¿no? O sea, anestesiólogos, el personal que trabaja con radiografías, los enfermeras, enfermeros, los doctores, sino también todos los familiares que en estas situaciones, por ejemplo, no han podido tampoco mantener como una relación cercana con el personal médico, ¿no? Entonces, ¿qué es una de las características o una de las características que ayudan o apoyan en los procesos, por ejemplo, para poder aliviar la pérdida de un ser querido, la preocupación por perder a alguien? Entonces,
La comunicación entre este personal médico y los familiares es muy importante y es algo que no se... Y muchas veces los psicólogos entran como a aliviar esas faltas y por otro lado sostener emocionalmente a, justamente en este caso, todo el personal que está trabajando directamente con esta problemática, que no es únicamente el afrontar estas pérdidas, lo que tú mencionas, que si bien antes perdían a un paciente o tenían que enfrentarse a pacientes bastante críticos o difíciles durante un periodo de tiempo corto, pero eran un número determinado al año, ahora es algo del día a día, ¿no? Y en ese día a día se enfrentan a su vez a también el temor de ellos contagiar a personas que aman y el temor a que al ver esos pacientes en alguna ocasión sea un familiar o una persona cercana que esté en esa posición. Yo te pregunto entonces en ese caso, ¿en qué puede degenerar, hacia dónde puede ir el trastorno, no sé si me expreso adecuadamente con el término, el trastorno psicológico que pueda tener un médico que está ayudando en el tema del COVID y de pronto no se da cuenta porque está en la rutina diaria y no se da cuenta que puede tener una afectación ya, ¿a dónde lo puede llevar? Sí, allí tenemos uno de los primeros, digamos, sí, síndromes que aparecen es el de burnout, ¿no? Como ese que la persona se desconecta por completo de la realidad porque hay una sobresaturación o una incluso como el sentirse abrumado emocionalmente. Al no ser capaz nuestro cerebro y nuestra mente de manejar esas emociones, empieza la persona a actuar de manera muy errática, ¿no? Sin darse cuenta. Muchas veces quienes se dan cuenta son las personas que están alrededor. Y viene un cansancio físico, emocional y mental bastante crítico, ¿no? De ahí, otro de los trastornos, como mencionabas, que es bastante común y que se ha evaluado ya en algunos países, justamente que ya han atravesado como esta primera fase tan crítica de la emergencia sanitaria, es que muchos de estos, de los doctores, las enfermeras, todo el personal médico de primera línea, ha desarrollado trastornos por estrés traumático. Es decir, queda una vivencia traumática tan fuerte que después de haber justamente incluso atravesado procesos de terapia, continúan todavía teniendo reacciones conductuales bastante desadaptativas, decimos nosotros, ante situaciones que les recuerdan ese evento traumático, ¿no? Y eso también afecta su desempeño a nivel profesional. Entonces, uno de los graves problemas, y es un problema que afrontamos en el país, es que no tenemos tampoco ese apoyo constante a nivel psicológico para el personal médico, ni tampoco a nivel de otras profesiones como los trabajadores sociales para sostener a las familias de los médicos. Porque muchos de ellos también están alejados durante meses de sus familias para evitar el contagio, y eso también afecta a la familia y afecta al médico. Entonces, y a las enfermeras, enfermeros, todo el personal. Realmente es una situación bastante compleja, como tú decías, con bastantes aristas. Lo primordial aquí es, hay dos opciones que nos brindan, que es importante lo que decíamos, retomar la espiritualidad. Pues muchas veces la fe nos ayuda a sostenernos en este tipo de situaciones, y el acompañamiento, si no es a través de un psicólogo, si no hay la posibilidad de contar con un profesional, buscar a aquella persona dentro de la familia o amigos que sea como una persona que nosotros recordamos como muy estable, ¿no? Como una persona que en esas situaciones es la que tiene la cabeza fría, que puede tomar decisiones, puede apoyar. Y eso puede ser algo muy, muy importante, simplemente una conversación, llamar a esa persona para que nos diga, todo va a estar bien, continúa, yo estoy aquí esperándote, llámame cuando termines el trabajo, la jornada. En ese tipo de apoyo para el personal médico es muy valioso. Incluso, por ejemplo, restaurantes dentro de lo social, ¿no? Que han llevado alimentos, por ejemplo, a los centros médicos, a las UCIs, a los hospitales, como un agradecimiento. Eso es algo que los mantiene motivados y entusiasmados por el trabajo que hacen y que sienten que realmente hay personas que también están pendientes de la labor, de su labor y de su salud mental. Te agradezco mucho, Daniela. Yo creo que hemos puesto sobre la mesa dos temáticas extremadamente importantes y críticas hoy por hoy, que es no solamente la salud física, que para nosotros lo que vemos es si tienes gripe, si tienes eso, todo, pero la salud psicológica de las personas.
y de los prestadores de salud, de los médicos, de quienes están enfrentados a esta condición diaria y a tomar cartas en el asunto lo más pronto posible, esperemos de la mejor manera en favor de restablecernos en nuestra salud social. Te agradezco muchísimo, Daniela. Daniela Sirit es psicóloga clínica, profesora de la Universidad de San Francisco, con nosotros acá en El Mundo en 7 días. Muchísimas gracias. Si ves a alguien que no usa bien la mascarilla, díselo, pídele que la use bien. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0288. CNE, Elecciones Generales 2021. Continuamos informando. Este es El Mundo en 7 días, versión que la transmitimos a través de nuestra plataforma de FM Mundo Live y gracias también al 9 Channel, donde se amplifica esta señal. El expresidente Yamil Maguad presentó el jueves de esta semana su libro Así dolarizamos al Ecuador. Lo hizo en un evento virtual a cargo de la editorial Ariel del Grupo Planeta. La obra aparece 21 años después de que el exmandatario tomara la decisión económica que le costara el cargo, en medio de la peor crisis financiera en la historia del país. En el lanzamiento, el expresidente indicó que el libro contiene la verdad escrita por quienes tomaron la decisión de cambiar el sistema monetario del Ecuador y precisó que no dicen que es una versión única, pero sí es la verdad más grande. Agregó que tiene la virtud de ser narrada desde el interior del gobierno nacional de aquel entonces. Por otra parte, el miércoles el Consejo Nacional Electoral proclamó ya los resultados definitivos en la elección de segunda vuelta del 11 de abril pasado, que confirma el binomio de Guillermo Lasso y Alfredo Borrero para la presidencia y vicepresidencia de la República respectivamente en la alianza Creo Partido Social Cristiano como ganadores. El pleno del organismo instaló su plenaria para adjudicar la dignidad unipersonal. De acuerdo a los resultados finales proclamados, Lasso alcanza una votación de 4.656.426 votos, lo que corresponde a un 52.36%, mientras que Arauz y Rabascal de la coalición Unión por la Esperanza obtienen 4.236.515 votos, lo que les da el 47.64%. El martes de esta semana se confirmó que Ecuador contará con dotación de las vacunas rusas Sputnik V. Esto contra COVID-19 luego del acuerdo firmado entre ambos gobiernos y tras el triunfo de Guillermo Lasso en las elecciones generales. En declaraciones a un diario nacional, la embajada rusa en nuestro país detalló que esta posibilidad se abrió desde el pasado 22 de abril. ¿Qué es lo que ocurre? Ese día el mandatario Vladimir Putin envía una carta de felicitación a Guillermo Lasso. El presidente electo le contesta y aprovechando la visita le dijo: ¿por qué no negociamos unas dosis de vacuna para Ecuador? Y el acuerdo se llevó a cabo de inmediato. En otro tema, la titular de la Secretaría Técnica de Planificación de Ecuador, Planifica Ecuador, lo que conocíamos antes como SEMPLADES, Sandra Argotti, se refiere al proceso de transición gubernamental entre el gobierno saliente y el entrante, el presidente Lasso. En una entrevista con diario El Universo, manifiesta Argotti que para detallar el proceso de vacunación contra la COVID-19 con el equipo del gobierno entrante, se desarrollaron 4 mesas técnicas y se iniciaron reuniones ya con las farmacéuticas que venden las dosis. En total, 29 mesas de transición se desarrollaron hasta este día lunes, incluidas las 4 de vacunación. Además, 2 puntuales sobre educación intercultural y compra unificada de medicamentos. En materia internacional, la farmacéutica china Fosun Pharma producirá 1.000 millones de dosis anuales de la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19. Esto debido a que la compañía china y la alemana BioNTech habían alcanzado un acuerdo de cooperación en el año 2020 en diversos aspectos relacionados con la producción de antígenos y su almacenamiento. Este medicamento, que ahora será producido en el gigante asiático, es uno de los que tiene mayor eficiencia en todo el mundo contra el coronavirus, con cerca de un 95%.
Por otra parte, las tiendas de República Checa reabren este día lunes después de 6 meses de cierre por la pandemia de COVID-19, bajo severas restricciones para evitar la propagación de la enfermedad. Sin embargo, se mantiene la obligatoriedad de que los clientes acudan a los negocios con mascarilla y las instalaciones tendrán que garantizar 15 metros cuadrados de distanciamiento. A pesar de que se esperaban grandes aglomeraciones en el primer día de reapertura, estas no han tenido lugar. Y concluyo comentándoles lo que ocurre con la Organización Mundial de la Salud, que aseguró el miércoles de esta semana que la variante de COVID-19, que ha causado la reciente explosión de contagios en India, está presente en al menos 44 países en todo el mundo. La OMS calificó a esta mutación como preocupante e indicó que fuera del país asiático es en Reino Unido donde se ha encontrado el mayor número de casos con esta cepa. Concluimos aquí nuestra entrega de El Mundo en 7 días en esta versión a través de nuestra plataforma en FM Mundo Live. Muchísimas gracias a quienes nos siguen semana a semana y van incrementando nuestra audiencia en el mundo digital. Gracias también a quienes nos amplifican la señal en el 9 Channel, también en el canal de YouTube y, por supuesto, a través de la señal abierta de FM Mundo 98.1 en el territorio ecuatoriano. Soy Roberto Rodríguez, mi cuenta en Twitter, @Roberto Ecuador, encantado de compartir con ustedes una nueva entrega a través de FM Mundo Live del Mundo en 7 días. De mi parte, será hasta la próxima. Que la pasen bien.